Barcelona logra una remontada dramática en Sevilla y mantiene el liderazgo con autoridad. La noche en el Estadio de la Cartuja comenzó cargada de tensión. Desde los primeros minutos estaba claro que el duelo entre Real Betis y Barcelona no sería solo otro partido más de la temporada. El ambiente, la presión y el ruido de la afición anunciaban un encuentro imprevisible. De esos en los que cualquier detalle puede cambiar el rumbo. Y cambió. El Betis golpeó primero muy temprano. A los 6 minutos, Antony aprovechó una jugada rápida por la izquierda después de un pase de Pablo Fornals y empujó el balón a la red, encendiendo el estadio y colocando al Barcelona bajo una presión inesperada. Por un instante, parecía que el líder de la liga había sido sorprendido, pero entonces comenzó la reacción emocional del Barcelona. Ferran Torres asumió la responsabilidad y se convirtió en el protagonista absoluto del partido. Primero, conectó un centro preciso de Koundé. Luego, ejecutó una volea impecable tras un pase de Rooney Barthez. Dos golpes firmes que silenciaron el estadio y devolvieron la confianza al conjunto catalán. A partir de ese momento, el control del juego cambió por completo. El Barcelona impuso el ritmo y Barthez amplió la ventaja con un disparo certero. Ferran volvió a aparecer, esta vez en una combinación rápida con Pedri y Lamine Yamal, finalizando con un desvío para completar su hat-trick y transformar el encuentro en una demostración de autoridad. El descanso llegó con un Barcelona dominante, controlando la posesión, manejando los tiempos y apagando cualquier esperanza de reacción del Betis. En la segunda mitad, la presión continuó. Lamine Yamal tuvo dos oportunidades claras al comienzo, obligando a Valles a realizar grandes intervenciones. Rashford también desperdició una ocasión que podría haber ampliado aún más el marcador. La tensión aumentó cuando el VAR detectó una mano de Bartra dentro del área. El penal fue confirmado y Yamal lo convirtió con seguridad, elevando la cuenta a 5. Con la ventaja amplia, el Barcelona administró el partido con paciencia, generando nuevas oportunidades cuando era necesario, pero manteniendo el control absoluto de los espacios y del ritmo. El Betis consiguió un último intento de reacción en los minutos finales, tras un córner ejecutado por Cucho Hernández. El balón quedó suelto y Diego Llorente descontó. Minutos después, Abde fue derribado por Koundé dentro del área y Cucho Hernández convirtió el penal, agregando un poco más de emoción al tramo final, pero ya era demasiado tarde. El líder de la liga había mostrado fuerza, serenidad y un dominio digno de un equipo que no piensa abandonar la cima. Con los 3 goles de Ferran Torres y una actuación contundente, el Barcelona alcanza los 40 puntos y asegura el liderazgo por al menos una jornada más. El Real Betis, pese a su esfuerzo final, se mantiene con 24 puntos y corre el riesgo de perder posiciones conforme avance la fecha. Una noche intensa, llena de giros inesperados, y una victoria que reafirma el peso y la ambición del Barcelona en esta temporada. Pero lo que ocurrió después es lo que convierte este partido en algo mucho más grande que 3 puntos en la tabla. Porque en la Cartuja no se jugó solo fútbol. Se jugó orgullo, reputación, miedo, valentía y algo que pocas veces se ve en una cancha, la sensación de que cada segundo podía cambiar la historia, desde que el árbitro señaló el final. Se sintió que la noche había dejado una marca. Los jugadores del Betis permanecieron unos segundos inmóviles, mirando al césped como quien observa los restos de una batalla que estuvo a punto de volverse a su favor. Y del otro lado, el Barcelona no celebraba con euforia exagerada. Celebraba como quien respira aliviado después de escapar de un destino oscuro, porque, aunque el marcador mostró 5-3, hubo momentos en que el partido se inclinó peligrosamente hacia el caos. El público del Betis, fiel e incansable, había vivido un carrusel emocional. Desde el gol temprano de Antony hasta los 2 descontos finales, cada grito de la hinchada llevaba una mezcla de ilusión y desesperación, y no era para menos. Ver a su equipo caer, levantarse y luego intentar un último empuje en los minutos finales fue una experiencia tan dramática que hasta los torcedores más experientes parecían perder a voz, y allí, en el centro de todo, estaba Ferran Torres, el hombre de la noche, el jugador que convirtió cada balón en un duelo personal, cada jugada en un capítulo más de una historia que parecía escrita para él. Ferran no solo marcó un hat-trick, marcó una declaración, una advertencia para el campeonato, una respuesta a quienes dudaban de su protagonismo. Su mirada tras el tercer gol lo decía todo. No era una noche cualquiera, era una noche para recordar, pero la historia no termina ahí. Con Yamal marcando de penal y con una madurez impropia de su edad, el Barcelona dejó claro que su proyecto no es solo presente, es futuro. Cada toque suyo era una muestra de calma en medio del ruido, una chispa de genialidad que encendía el ataque blaugrana. Y su gol, ejecutado con la serenidad de un veterano, transformó el ambiente en una mezcla de sorpresa y rendición por parte del Betis. Y entonces llegó el tramo final, los 10 minutos más tensos del partido, los 10 minutos en los que la Cartuja dejó de ser un estadio y se convirtió en un escenario de película. Cuando Diego Llorente descontó, el aire cambió, la afición despertó, el Betis resurgió.
Y cuando Cucho Hernández marcó el penal, se instaló la sensación inquietante de que algo imposible estaba a punto de suceder. Durante esos instantes, todo parecía posible: un empate, una remontada, un colapso, un milagro. Hansi Flick caminaba en la zona técnica con el ceño fruncido, como quien siente que a partida puede escapar pelas maos en un segundo de distração. Los jugadores miraban el reloj, el árbitro, el campo. Y cada sombra parecía peligrosa. El Betis empujaba, el Barcelona resistía. La Cartuja rugía. Era un choque de fuerza, corazón y nervios. Y aunque el empate nunca llegó, la sensación de peligro constante convirtió el cierre del partido en algo épico. Un final que mantuvo a todos presos, olhando fixamente, sem respirar, esperando o próximo capítulo, o próximo erro ou o próximo milagre. Quando o apito final soou. Não foi apenas o fim de um jogo, foi o fim de uma batalha emocional. O Barcelona respirou como quem voltou a grave vida. O Betis lamentou como quem sentiu que esteve a centímetros de mudar o destino. Y os torcedores, tanto no estadio cuanto asistindo de casa, sabían que tinham visto algo mayor que futebol. Era drama, era suspense, era intensidad pura. Y mientras el Barça se marchaba con los 40 puntos sostenidos firmemente en sus manos, una pregunta empezó a circular entre comentaristas, torcedores y até jugadores rivais: si este es el nivel emocional del Barcelona en diciembre, ¿qué será de este equipo cuando la temporada llegue a su momento decisivo? Una noche que deja heridas, historias, preguntas y certezas. Una noche que se repetirá una y otra vez en la memoria de quienes la vieron. Una noche que confirma algo fundamental: el Barcelona no solo quiere ganar la liga, quiere hacerlo dejando claro que, cuando el partido exige alma, ellos están dispuestos a entregarla. Pero lo que pocos imaginan es lo que esta victoria significa dentro del vestuario. Porque detrás del escudo, de los aplausos y de los titulares, existe una realidad que se siente, que se respira, que se vive en silencio: la presión de mantener el liderazgo. La sombra del Real Madrid acechando, los murmullos de la prensa, las dudas de los rivales y esa pregunta que pesa en cada entrenamiento: ¿puede este Barcelona sostener la cima hasta el final? La respuesta que el equipo dejó en Sevilla no fue un simple sí, fue un grito, un rugido, una declaración de guerra. Y es que la noche en la Cartuja no terminó cuando el árbitro pitó. La historia se prolongó en los pasillos del estadio, en las cámaras de televisión, en los debates post-juego. Ferran Torres, extenuado, respiraba con dificultad ao deixar o campo. Mas seu olhar dizia algo que palabras no alcanzaban. No era solo la satisfacción de un hat-trick. Era algo más profundo: la certeza de haber recuperado un papel que muchos creían perdido. En ese instante, mientras los focos seguían apuntando a él, el murmullo entre los comentaristas crecía: hoy ha renacido, este Ferran es otro. Así se juega en tiempos de presión, porque lo que hizo Ferran no fue casualidad, fue carácter, fue respuesta. Fue un mensaje directo al campeonato entero. Mientras tanto, Lamine Yamal, el chico que juega como un veterano y piensa como un líder, caminaba hacia los vestuarios como un tipo de calma que impresiona a teus máis céticos. Un joven de 17 años carregando a bola do penalti convertido como quien guarda un fragmento da propia historia. Y es que ese penal no fue solo un gol, fue un punto de inflexión, fue a confirmação de que o Barcelona encontró un o apenas talento, más personalidad de MSU a Nova Geração. El Betis, por ese o a vez, deixaba o campo como un misto de frustração e incredulidade. Para eles, o jogo foi como caminar en uma corda bamba: por momentos sentiram a vitória, depois sentiram a derrota, depois acreditaram no empate, e por fim restou apenas o silencio amargo. Abde, que sofreu o penalti do segundo gol, caminaba cabisbaixo, ainda tentando entender como a partida escorregou pelos dedos. Cucho Hernández, autor do último gol, parecía olhar para o horizonte como quien busca explicação onde não existe. Y desde la grada, muchos aficionados del Betis permanecían de pie, quietos, sin moverse, sin hablar. Parecía que la noche se había congelado en una mezcla de orgullo y dolor, al mismo tiempo. En el banquillo del Barcelona, Hansi Flick se levantó lentamente, respiró hondo y dejó escapar un gesto discreto, casi imperceptible, pero revelador: un suspiro de alivio, porque Flick sabe que partidos como este no solo cuentan puntos, construyen campeones. Y mientras el técnico alemán ajustaba la chaqueta y observaba a sus jugadores dispersarse por el campo, quedó claro que aquella victoria no había sido solo un triunfo táctico, había sido una prueba emocional, una prueba de carácter, una prueba de resistencia. En noches así, el liderato no se defiende con posesión, se defiende con alma. Flick lo sabía, el vestuario también, y los rivales más aún. Mientras el estadio comenzaba a vaciarse lentamente, la tensión seguía suspendida en el aire como un eco invisible que se negaba a desaparecer. La Cartuja ya no rugía, pero parecía guardar en sus paredes la vibración de cada minuto dramático, de cada grito, de cada suspiro y de cada milagro frustrado, porque el partido, para quien lo vivió, no terminó con el pitido final, siguió vivo, en las cámaras de televisión que analizaban cada jugada,
En los comentaristas, que repetían una y otra vez la palabra que dominó la noche, intensidad, en los jugadores que caminaban hacia los túneles aún con los latidos acelerados. Como si el corazón no supiera que el partido había terminado. Ferran Torres fue el primero en desaparecer en el túnel con las manos en la cintura, la camiseta pegada al cuerpo y el rostro encendido, pero su mirada estaba lejos. Era expresado de alguien que entiende que no apenas marcó 3 goles. Marcó territorio, sabía que había dado un golpe en la mesa, un aviso para los críticos, un mensaje para el vestuario, una advertencia para la liga entera. Y mientras él avanzaba, Lamine Yamal caminaba a pocos metros atrás, más calmo, cuasi sereno. Como Yuma, fuerza silenciosa que se revela poco a poco. Un joven de 17 años que salió de la Cartuja como si llevara décadas compitiendo en la élite. A su lado, Pedri le tocó el hombro con un gesto leve, de esos que no necesitan palabras. Un reconocimiento, un agradecimiento, una forma de decir, hoy hiciste historia. Detrás de él, Rashford seguía cabizbajo, repitiendo en la mente o lance perdido. Como se cada detalle faz un fantasma persiguiendo su memoria. Pero incluso en la frustración había algo positivo, la sensación de que este equipo, incluso cuando falla, sigue atacando. Sigue insistiendo, sigue creyendo, y mientras los jugadores se reunían en el vestuario, el Betis pasaba por su propio silencio, un silencio que doía, un silencio que falaba. Abde caminaba lentamente, ainda sem acreditar no penalti sofrido, en cuanto Cucho Hernández miraba a Ochao, tentando encontrar respuestas que tal vez o fútbol jamás entregue. Las cámaras captaron un plano final, el rostro de Diego Llorente, autor del primer descuento bético. Con un gesto entre resignación y orgullo, sabía que habían luchado, sabía que habían estado cerca, sabía que habían tocado con la punta de los dedos una hazaña que se escapó por segundos. Y en ese contraste, la calma firme del Barcelona y el desconsuelo vibrante del Betis, la noche ganó un carácter casi cinematográfico. De volta ao vestiario blaugrana. Hansi Flick fez algo raro. Não falou inmediatamente. Apenas entrou, olhou um por um e esperou o silêncio se instalar. Foi então que disse algo que poucos ouviram. Más que coará por muito tempo, las ligas se ganan así, sufriendo, resistiendo, respondiendo cuando nadie espera. Los jugadores permanecerán en silencio por algunos segundos, y era un silencio poderoso. No había música, no había risadas, no había festa, había respeto, había peso, había conciencia. Eles sabían que habían feito en aquella noite, sabían que aquel juego no era apenas mais era un marco, un aviso, un sinal claro de que o Barcelona está preparado para lutar até o último segundo, mesmo cuando o mundo inteiro duvida. En cuanto hizo do outro lado do estadio, os comentaristas debatían con fervor, este Barcelona sabe sufrir. Hoy demostraron que quieren la liga, este partido puede definir una temporada, y cada yuma de esas frases no era apenas análisis, eran capítulos de yuma narrativa mayor, la narrativa de un líder que sangra, más no ok, que treme, más no rompe, que sofre, más vence, porque no fútbol, y especialmente en la liga. Não gana o mais bonito, gana o mais resiliente. Y naquela noite en Sevilla, o Barcelona probó que tem mais do que talento, tem estofo, tem identidade, tem coraje. La pelea por el título continuará, el Real Madrid seguirá acechando, cada jornada será una batalla, pero después de lo que ocurrió en la Cartuja, cada rival que mire al Barcelona ya no verá solo un líder, verá un equipo capaz de resistir tempestades, verá un elenco dispuesto a entregar el alma, verá un gigante despierto, y esa, quizá, es la mayor victoria de todas. Porque lo que ocurrió en la Cartuja no fue un simple episodio aislado, fue un aviso, una declaración, una demostración de poder emocional, el tipo de victoria que cambia la temporada. No por los puntos, sino por el impacto psicológico que deja atrás, horas después del partido, mientras los focos del estadio se apagaban uno por uno. Algo curioso acontecía, el debate no era solo sobre el marcador, era sobre la sensación que el Barcelona había dejado en el ambiente. Una sensación de inevitabilidad, de fuerza, de destino, esas sensaciones raras, casi invisibles, que apenas unos equipos en el mundo son capaces de provocar. La prensa española amaneció con titulares que parecían retirados de un romance épico del fútbol, el líder que no se rinde, el Barça, que resucita bajo presión, el pulso campeón, y todo hizo porque, naquela noite, o Barcelona atravesó o tipo de batalla que se para candidatos de campeones. En los entrenamientos, días después, o clima era diferente, había concentración, había foco, había, sobre todo, una nueva confianza, aquella confianza silenciosa, que no precisa de gritos nem discursos, a confianza do time que sabe que, cuando apresa o aperta, eles responden. En cuanto hizo, los rivales observaban a grave distancia, analizando cada detallamento, cada jugada, cada declaração. O Real Madrid, os perseguidores directos, já sabían, o Barcelona está mais vivo que nunca. Y esa percepção muda todo,
muda preparasao dos adversarios, muda tensao das próximas jornadas, muda o rumo psicológico da liga, porque cuando un líder mostra que no desmorona nas noites difíceis, ele se torna muito mais perigoso nas noites fáceis. No Camp Nou, a torcida comentaba, criaba teorías, relembraba o jogo como se faz un filme, alguns falaban do hat-trick de Ferran, outros da frieza de Lamine, otros da intensidad de final do Betis. Mas todos sabían uma coisa, aquela vitória tinha algo especial, e é acentuada por isso que o futebol é acentuada tão poderoso, porque, às vezes, um jogo não é acentuada apenas um jogo, é acentuada um aviso ao mundo, é acentuada um capítulo de uma história maior, é acentuada um lembrete de que gigantes podem dormir, pero também podem despertar, e o Barcelona despertou, com sangue, no solos, com alma no gramado, con corazón na ponta da chuteira. Y si este es el nivel emocional del Barça en diciembre, imagina lo que puede pasar cuando llegue la recta final de la temporada. A historia está só começando, e os capítulos mais intensos ainda estão por vir.